Buenas tardes con todos. Vamos a empezar a grabar la sesión de hoy. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Cecilia Tirado Hurtado, soy miembro del capítulo de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Agradezco a la Asociación Psiquiátrica, la doctora Elizabeth Rivera, que nos acompaña esta tarde, mi presidenta de la asociación y representante de la Junta, la doctora Milagros Toledo también, que es parte de la Junta, por acompañarnos siempre en las formaciones que tenemos. Estamos el día de hoy presentando las terapias multifamiliares en adolescentes en el contexto de la pandemia. Para esto tenemos a los ponentes Javier Sempere y Claudio Fuensalida. Javier es médico psiquiatra, director del Centro de Terapia Interfamiliar, presidente de la Asociación de Salud Mental, terapeuta familiar, grupal y multifamiliar, miembro de honor de la International Attachment Network de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, docente en diversos posgrados universitarios, supervisor de centros sanitarios, sociales y educativos, coautor del modelo multifamiliar denominado terapia interfamiliar, basado en la teoría del apego y las prácticas dialógicas. Claudio Fuensalida es psicólogo, coordinador del área de formación del Centro de Terapia Interfamiliar, coordinador del programa de adolescentes del CTI, terapeuta grupal y multifamiliar, miembro de honor de la International Attachment Network y de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, docente de diversos posgrados universitarios y supervisor grupal, coautor del modelo de terapia interfamiliar, coordinador de programas europeos sobre recursos comunitarios y familiares. Doy la gran bienvenida con alegría a Claudio y Javier. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Cecilia. Nosotros también estamos muy contentos de poder conectarnos. Gracias, Cecilia, y gracias a todos los que dedicáis esta parte del sábado a, espero que dialogar con nosotros, porque ojalá que podamos hacer un diálogo, ¿verdad, Claudio? Sí. Y no un monólogo, que va a ser más entretenido. Así que lo que hablemos hoy, pues, si estáis de acuerdo, podemos ir generando pausas, hablando sobre las cosas que vamos compartiendo, bajo riesgo de repetirnos con algunos de vosotros que ya nos conocéis. Veo ahí a Milagros, por ejemplo. Digo, pobrecita Milagros. Bueno, Cecilia nos invitó a hablar del trabajo que realizamos generalmente en nuestro centro clínico en España. Trabajamos, como dicen, en un centro al que llamamos Centro de Terapia Interfamiliar, que, como el nombre indica, prioriza el encuentro entre las familias. Hoy vamos a compartir un poco este trabajo que realizamos. Dentro de nuestro centro tenemos varios dispositivos donde atendemos a niños, adolescentes y adultos. Es un centro privado, pero tenemos determinados convenios con el Sistema Nacional de Salud, con lo cual la mayor parte de las personas que atendemos las atendemos de forma gratuita para ellos, ¿no? En cuanto que es sufragado por el Estado. Para nosotros el programa en el que más dedicación ponemos es el programa de adolescentes, que sería el equivalente a un hospital de día para adolescentes. No nos gusta, sin embargo, hablar de hospital de día. Con los adolescentes y con sus familias hablamos más de la unidad de adolescentes porque, bueno, estamos fuera del marco hospitalario, estamos en un centro, como os digo, inserto en la comunidad, y realmente parece una casa en la que acuden los adolescentes determinados ratos de sus vidas a diario, y donde desde allí parten actividades que a veces se hacen dentro de la unidad, dentro del centro, y a veces se hacen en la calle también. Ya sean consultas paseando, consultas en un parque, salidas grupales con los chicos y chicas, visitas a algún lugar, al cine, e incluso a veces encuentros de las familias o de los chicos en alguna de las casas de otros chicos. Bueno, veremos un poco de eso, ¿no, Claudio? Uh-huh.
Pero para poneros un poco en antecedentes, vamos a abrir una presentación y hablamos como damos algunas pinceladas, ¿no? Yo diría, de lo que nosotros hacemos. Antes de empezar, Claudio y yo nos hemos permitido la licencia de hablar de cómo entendemos la terapia en general y de lo que creemos que es clave conocer para trabajar en psicoterapia. Es nuestra idea, no quiere decir que se tenga que ser la única, pero estamos convencidos de que si todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de salud mental o incluso de servicios sociales o incluso de educación conociéramos ciertas bases, seguramente tendríamos mucho camino recorrido para ayudar a nuestros adolescentes y a sus familias. Por eso, antes de entrar en el trabajo que realizamos concretamente en grupos con las familias de los adolescentes, vamos a hablar de esas claves, esas ideas que nos parecen muy básicas y que las podemos discutir, y si alguien dice, bueno, quiero pensar sobre esto, nos paráis, alzáis la voz y nosotros os escuchamos y vamos dialogando. Para entender cuáles son esas claves para que las terapias funcionen, tenemos quizá que entender la complejidad de la mente humana, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que muchos de los profesionales que trabajan en salud mental entienden la mente como un cerebro que además lo entienden que está como aislado dentro de su nuez, ¿no? Dentro de, en este caso, de la propia persona, como si no tuviera contacto con el exterior, ¿no? Como si solo vieran que hay sinapsis neuronales dentro del cerebro, que obviamente las hay, faltaría más. Y nosotros lo que tratamos siempre cuando hacemos formación o docencia, o incluso cuando hablamos con nuestras familias, las familias que atendemos, es abrir, yo creo que más que el cerebro de nuestras familias, también el cerebro de los profesionales, para descubrir que esos cerebros están en interconexión, ¿no? El cerebro de cada uno de nosotros está modelándose continuamente con los demás cerebros y que en esa interconexión es como se van formando nuestra forma de vivir y de sentir, ¿no? Por eso hablamos de un cerebro social en el que hay, más allá de sinapsis neuronales, sinapsis sociales. Sin embargo, a veces parece que se nos olvida y trabajamos únicamente con nuestros pacientes individualizadamente, sin trabajar con las personas que lo envuelven, con el marco social que incluye la familia y el entorno que envuelve a nuestros pacientes. Por eso elaborábamos esta idea de que el ser humano forma parte de una red de conexiones y diálogos y que extraerlo de ahí, como ponerlo en una especie de urna o en un laboratorio aséptico, quizá rompe las posibilidades de llegar de forma completa o integrada a todos sus componentes, ¿no? Esa red de conexiones que van modelando el cerebro de cada uno de nosotros incluye las interacciones primarias y determinantes de la familia, como decíamos, pero también incluye otras cosas, no solo nuestra familia. Los seres humanos también estamos en interacción con el resto del mundo, con el resto de la sociedad, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros somos ajenos a continuas influencias de
otros factores y personas de nuestro entorno más allá de nuestra familia. Lo cual significa que nuestra mente es también modelada por los factores socioculturales a lo largo de nuestra vida. Es decir, toda esta complejidad en la que se incluye nuestra familia, que es la sociedad, tienen que ver con cómo se va constituyendo nuestra mente, se va modelando nuestro cerebro y se va formando nuestra forma de sentir y de vivir. Utilizando términos de la teoría del apego que luego entraremos, lo que determinan todas estas influencias que hay sobre nuestro cerebro son nuestros propios modelos representacionales internos, que viene a significar la manera en que entendemos y nos relacionamos con el mundo. Gráficamente vendría a ser, ¿no?, en todas las relaciones y diálogos que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida, con nuestros familiares, pero también con las otras personas que nos van a ir envolviendo en nuestros colegios, en nuestro trabajo, en el mundo entero, ¿no?, va a generar nuestra manera de representacionales internas o nuestros guiones para comprender el mundo o nuestros mapas internos, ¿no? Y ¿no?, en cómo yo he creado una forma de entender y de responder al mundo, y cómo esta forma de, a veces, de entender y responder en el mundo, a veces nos genera dolor, nos genera malestar, nos genera inadaptación. En resumidas cuentas, lo que estamos hablando es que nuestra mente obviamente tiene una parte genética y una parte biológica, ¿no? Es decir, hay continuas influencias biológicas, pero hay una parte que son las interacciones sociales que están siempre presentes, que están modelándonos, y esas interacciones sociales, como decíamos, tienen que ver con nuestras relaciones familiares, con las relaciones en la red social que nos envuelve, con el marco sociocultural en el que vivimos. Todo esto integrado formaría, como decimos, esa mente humana, esa mente social. En psicoterapia poco vamos a poder hacer sobre la genética, ¿no? Quizás desarrollar un poco facilitar nuestras presiones epigenéticas. Poco vamos a hacer también con la biología, ¿no?, a no ser que seamos psiquiatras y entonces, aparte de psicoterapia, podamos incluir tratamientos biológicos, pero sí desde la terapia, desde la acción de cada uno de los profesionales en el ámbito de la terapia en salud mental, pero también desde el ámbito educativo o de servicios sociales, vamos a poder actuar en esta parte, ¿no?, de cómo generamos interacción con nuestros clientes, con nuestros pacientes, y cómo eso puede alterar positivamente la forma de vivir, ¿no?, esos modelos representacionales, esos guiones, esos mapas que a veces tenemos erróneos en nuestras cabezas. No sé si alguien quiere comentar algo, Claudio, o seguimos. Si alguien tiene algún comentario, algo que quiera compartir. No dudéis en interrumpir, sí, en generar diálogo. Levantáis la voz, porque nosotros ahora mismo vemos muy poquitas pantallas, y nos lo decís. Bueno, partiendo de esto, ¿no?, de esto tan básico, de estas bases como tan generales, vamos a pensar en las que desde nuestra práctica, en más de 20 años de trabajo terapéutico, sentimos que son las herramientas imprescindibles para cualquier profesional que se lanza al mundo de la terapia. Y sin desdeñar muchísimas otras, obviamente, que seguro que vosotros conocéis mejor que nosotros, muchísimas otras alternativas, nosotros encontramos que hay dos pilares que podrían ser suficientes. ¿Se nos ha ido, Claudio? Sí.
que podrían ser suficientes para empezar a trabajar en terapia. Y luego lo podemos enriquecer con muchas otras formaciones que de alguna manera pueden ir afinando sobre lo que estos dos elementos básicos nos aportan, ¿no? Para nosotros, un pilar básico sería entender, tener una teoría de la mente, ¿no? Resisten, parece que aparentemente todo. ¿Por qué hay personas que se deprimen y otras que no se regulan y otras que sus conductas son tan inadaptadas y otros que aparentemente son tan felices, ¿no? Y nosotros hemos encontrado muchas respuestas en la sencillez de los enunciados de la teoría del apego, que como sabéis el introductor fue John Bowlby, psiquiatra inglés, que en los años 40 empieza a estudiar, ¿no? Cómo el vínculo establecido entre las personas va modelando su mente, lo que decíamos antes, ¿no? Como madre, padre, hijo, hermanos, compañeros en nuestras instituciones escolares, laborales, van modelando a través de su apego, de su vínculo, nuestra manera de entender y sentir el mundo. Por tanto, conocer esa teoría del apego, que es muy sencilla, que realmente los enunciados parten de incluso experimentar o ver cómo son las relaciones no solo entre las personas, sino incluso entre los animales, en distintas especies animales, cómo nos puede servir para ver que somos seres relacionales y que en función de las relaciones somos quienes somos y que los profesionales somos personas que van a incluirse en el mundo relacional y van a generar nuevas relaciones con sus clientes, con nuestros adolescentes en este caso, si trabajamos con ellos en clínica, y con sus familias, quizá también con sus profesores, ¿no? Esta sería para nosotros la base teórica, como diría Winnicott con respecto a las madres suficientemente buenas, pues para nosotros, para los terapeutas, suficientemente buenos, ¿no? Con esto bastaría para poder generar una comprensión del otro y una comprensión de nosotros mismos también, como personas y como profesionales. Y luego hay otro pilar que para nosotros sería a ver si sale el otro pilar, sería la base metodológica. ¿Qué método, no? Una vez que tenemos una teoría, ¿cómo trabajamos en terapia? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cuándo? No. Yo no voy a poner mi cámara. Puedes poner la cámara sin peligro, que aquí no te vamos a cuestionar. Gretel. Así que, Gretel, te animamos a encender tu cámara. Pero no estás obligada. Decíamos que luego sería ver cómo esa teoría acerca de cómo los vínculos humanos modelan, generan quiénes somos, nuestra forma de sentir, de pensar, cómo trabajamos en terapia, qué método utilizamos para trabajar sobre esos vínculos. Y esa base metodológica para nosotros ha sido muy útil encontrar lo que se llama prácticas dialógicas o método dialógico o dialogismo, o podéis llamarlo de varias formas, también podríamos llamarlo construccionismo, ¿no? Que vamos a ver que significa algo tan sencillo como cómo generar diálogo con nuestros clientes, ¿no? Cómo entrar en diálogo, cosa que no es tan sencilla porque no estamos muy habituados a los diálogos, algunos profesionales, sino a los monólogos. Y el diálogo es algo que va mucho más allá del monólogo, ¿no? O va mucho más allá de la interpretación, o va mucho más allá de la indicación o de la prescripción de una tarea, ¿no? El diálogo es algo muy enriquecedor y creativo que desgraciadamente no se enseña ni en el ámbito educativo generalmente, ni en el ámbito de la salud mental. Y que este señor, que aquí hemos puesto la foto de Jaakko Seikkula, un psicólogo finlandés, representa, no es el iniciador, pero representa este movimiento en terapia de que los profesionales
aprendamos como método a generar diálogo como la forma de terapia. Por tanto, resumiendo mucho, porque esto es como una introducción que queríamos hacer porque nos parecía interesante, lo primero que vamos a hacer en el proceso terapéutico, los profesionales, va a ser, siguiendo esa teoría del apego, generar un vínculo de confianza, un vínculo seguro, un apego seguro con nuestro cliente, con nuestro adolescente o con la familia a la que atendemos o con el grupo de personas a la que atendemos, es decir, lo que Bowlby denominó una base segura, como la que generan los padres que dan seguridad, que dan salud mental a sus hijos, pues hay profesionales que luchamos por generar bases seguras con nuestros clientes y que no vengan a nosotros atemorizados, que no piensen que les vamos a juzgar, que no piensen que les vamos a ordenar la vida, ¿no? O a decidir por ellos. Generar esa base segura va a ser, desde la teoría del apego, nuestro primer paso, ¿no? Y el segundo, cómo va a ser generar un diálogo igualitario, quiere decir, de tú a tú, donde yo no tengo más poder que tú, aunque tenga un lugar diferenciado, ¿no? Porque soy el profesional que trae una técnica y que trae un bagaje y que trae una forma más objetiva de entender y de ver las cosas, sobre cómo son los vínculos que vamos generando en el mundo y que a veces nos traen tanta desgracia, ¿no? O nos traen conflicto o nos dejan en situación de bloqueo, ¿no? Por tanto, la terapia, desde nuestro punto de vista, más allá de que la enriquezcamos con cualquier otra de las corrientes que uno pueda estudiar, con sus terapias, vamos a trabajar en Gestalt, vamos a hacer una intervención sistémica, vamos a lo que sea, se va a basar en estos dos puntos, ¿no? Generar un vínculo de confianza y luego dialogar sobre los vínculos que generan las personas con su entorno y también con el profesional, que es otra forma de mostrarse cómo es cada uno en función de cómo se vincula con los profesionales. La clave, al final en terapia, va a ser, ¿no? Lo que vamos a buscar, a fin de darle cuenta, y esto lo repetimos muchas veces, es sintonizar con nuestros clientes, sintonizar con los pacientes que atendemos. Si no hay sintonía con nuestros clientes, no hay terapia, no hay proceso, no hay cambio, no hay transformación. Hay un cumplir un expediente de visitar a un paciente. Sintonizar no siempre es fácil y requiere a veces una pericia, que es lo que tratamos de enseñar o compartir nuestra experiencia con las personas que se forman con nosotros, cómo sintonizar con nuestros clientes. Sintonizar puede también recibir otros nombres como resonar o sentirse sentido, ¿no? Sentirse sentido es un término que Siegel, es psicólogo, ¿no? Pero trabaja mucho en neurociencia, aplica, ¿no? Y vienen a decir que solo cuando nuestros pacientes se sienten sentidos, solo cuando resuenan con el terapeuta o con los coterapeutas naturales de un proceso grupal, en caso de que sea una terapia en grupo, puede haber cambio. Nuestras neuronas, digamos, que generan nuevas conexiones, se activan conexiones a veces que no están activas y se generan nuevas ramificaciones en nuestros cerebros. Esto, ¿no? Porque lo que explican los neurocientíficos de la importancia de tener sintonía, resonancia o sentirse sentido es esto, ¿no? Que el moldeamiento de las nuevas organizaciones neurológicas Se ha cortado al parecer por unos minutos. Perdonen unos minutos, unos segundos. ¿A ustedes también se les ha cortado? ¿Sí? ¿Se ha pausado también? Sí. Voy a escribir por interno a los ponentes. Mientras tanto, vamos pensando acerca de los comentarios y el feedback que les podemos hacer.
poquito de paciencia, por favor. Allí en España es de noche ahorita, vamos a ver. Ya le estamos contactando a Javier de Claudia. A los ponentes les gusta mucho el poder interactuar, así que invito a todos los presentes que puedan, cuando gusten, hablar, levanten la mano. Estamos viendo justo ahorita conectar. Ellos practican lo que es el diálogo abierto y el construccionismo. Entonces, lo que buscamos en esta ponencia es aportar, aprender, aprendemos de hecho de ellos, pero también podemos aportar desde nuestra experiencia o cómo vamos viviendo el día a día, el trabajo con los adolescentes, porque este fundamento teórico que ellos nos dan se utiliza para el poder interactuar con ellos. Como están escuchando, no es esto simplemente lo que a ellos se les ocurre, sino que es el producto de una revisión y también de su práctica clínica, que entrelaza desde la teoría del apego, los diálogos abiertos de Seikula, y también con las bases neurobiológicas de las relaciones interpersonales. Ya volvieron, gracias, ahí están. Aquí estamos, no sabemos qué ha ocurrido. Volvemos a estar conectados, ¿no? A tener sintonía o resonancia como estábamos hablando. ¿Estamos? Sí, te escuchamos, Javier. Vale. Pues vamos, Claudia, vamos a volver a compartir la presentación. Sí. Seguimos. De todas formas, yo voy a ir a otro lugar para porque mostrar no sabemos los vídeos y asegurarnos de que se vean. si hay algún error aquí en la conexión. Ok, gracias. Bueno, sigo con lo que hablábamos, ¿no? De este subrayar, que algunas personas que no conocéis siempre hablamos de cómo generar sintonía, momentos de encuentro, resonancia, y decíamos el ejemplo de cuando vemos una película y hay sintonía con los personajes, ¿no? El director y los actores de la película, los guionistas, han conseguido llevarnos una emoción con la que resonamos. Esa película ha tenido éxito entonces, ¿no? Y algo hemos cambiado al ver esa película. Por ejemplo, el otro día veíamos aquí en España una película que se llama Mediterráneo, una película española sobre los inmigrantes que llegan sobre todo de Siria o del norte de África a Europa, y cómo un grupo de españoles se lanzó a rescatarlos con medios, motos de agua, etcétera, ante la inoperancia de las autoridades europeas. Si se fueron a Grecia, a la isla de Lesbos. Es una película que cuando mucha gente la ha visto, de repente ha resonado con lo que significa la migración, con lo que significa el dolor, con la vivencia del que migra, que no solo es o no hayas entendido como alguien que simplemente viene como a pasearse, sino como alguien que arriesga su vida cruzando el Mediterráneo, huyendo, ¿no? de la guerra o de la destrucción o del hambre. Entonces el director de la película, los guionistas consiguieron que resonáramos, y muchas personas como antes, muy fóbicas con los inmigrantes, de repente han generado un cambio, una transformación, ¿no? Ha habido una resonancia en esa película con el espectador. Pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer en terapia, que resuene con nosotros el cliente, el paciente, que resuene la familia para que pueda generar un cambio. Y si esa familia antes creía que había que pegar a sus hijos, pues ahora piensen que no hay que pegarlos. Y si el hijo pensaba que se merecía que le pegaran, que ahora vea que nunca se lo mereció y que a lo mejor vive con traumas que ha asimilado que no debería pensar que merecía, ¿no? O cualquier otro tema de los que pueden ser candentes en el ámbito de la terapia, ¿no? Si no hay reencuentro, resonancia,
sintonía, sentirse sentido, el proceso terapéutico no va a servir de mucho. Creo que esto también nos pasa, yo recuerdo cuando me formaba como terapeuta familiar, mi profesor de terapia familiar era un eminente profesor, ¿no? Que conocido y que había escrito muchos libros que yo había leído con mucho interés. Pero resulta que, igual que era un gran teórico, no resonaba con las familias. Era una persona que no podía generar sintonía, no tenía ese don emocional, o al menos no lo alimentó, no lo cultivó, y no había cambios en terapia. De hecho, no, con el tiempo se dejó de dedicarse a la terapia y se dedicó solo a la teoría, a escribir, cosa que no hacía mal, ¿no? Yo creo que hacía bastante bien, pero no tenía esa capacidad de resonar. Otro debate será si esa capacidad es innata o también se puede ir generando o entrenando en el proceso de formación del terapeuta, ¿no? Eso dejamos el debate abierto por si alguien luego quiere entrar en ello. Vuelvo a decir que cualquier cosa me paráis, me decís. Con respecto a cómo se genera esa sintonía, esa resonancia, ese sentirse sentido, pues habrá que ver cómo lo hacen también en otros ámbitos del mundo de la canción o del cine, pero en el mundo de la terapia, como dice Yalom, la única forma es no conducirla solo desde la teoría, sino también o sobre todo desde la relación, convertirnos en un ser que se relaciona de forma igualitaria con nuestros clientes, que se muestra como humano con los clientes, que comparte y muestra sus emociones con los clientes, ¿no? Algo que ahora vamos a ver no debe confundirse con fusionarnos con nuestros clientes, ¿no? Hay una palabra que se utiliza desde los finales de los años 80, no sé si estáis familiarizados, que se llama enactment, que introdujo un psicoanalista que se llama Jacobs, que cuestionó cómo el psicoanálisis clásico era demasiado intelectual, demasiado racional, como para generar cambios importantes en los clientes que atendían, en los pacientes. Y entonces él empezó a pensar y experimentar devolviéndole la contratransferencia que antes, digamos, se tragaba o dejaba de lado el psicoanalista, devolviendo esa contratransferencia elaborada a sus clientes. Esa contratransferencia elaborada, que es cómo me hace sentir lo que tú me dices, cómo me hace sentir lo que esta familia transmite, cómo me hace sentir lo que esta persona, la conducta, ¿no?, que esta persona manifiesta en la consulta o en el grupo, o lo que me cuenta, ¿no?, que ha hecho en casa. Esa contratransferencia elaborada se llama enactment, ¿no? Es lo que, digamos, de alguna manera el profesional devuelve, ¿no?, como contratransferencia elaborada a su cliente. Pues bien, lo que dicen las investigaciones más recientes viene a ser esto, que el enactment, es decir, la emoción del terapeuta elaborada y devuelta al cliente, es lo que puede generar esa resonancia, esa sintonía, ese sentirse sentido. Si mi cliente me dice, me cuenta que ha estado, pues, no sé, pegándole a su hijo porque su hijo ha hecho muchas trastadas, muchas travesuras, y yo le digo de manera racional, bueno, usted sabe que pegar a los hijos es algo que puede generar patología a largo plazo en sus hijos, tengo dudas de que este cliente vaya a cambiar, porque él ya lo sabe, lo habrá leído, lo habrá visto en campañas. Pero si yo hago un enactment, es decir, yo le digo, oiga, yo entiendo, comprendo que para usted este es un método que aprendió o que repite de su familia, pero a mí me hace sentir, a mí me produce de narrar que pega a su hijo. A mí se me pone incluso la piel de gallina cuando me imagino a usted pegándole a su hijo, aunque su hijo haya hecho cosas problemáticas, ¿no? Si yo le
esa emoción, ese Javier, enactment. Javier, perdona, no se te ha entendido estos últimos segundos, se han entendido un poco. Nos hemos congelado de nuevo. Mientras recuperamos la señal nuevamente y agradecemos la comprensión, les invitamos a que podamos ir hablando y elaborando acerca de lo que nos comenta Javier. En especial, Interrumpir. Se nos ha parado, Cecilia, la ventana de Claudio y Javier. buenas tardes. Ahorita se me ha parado mi ventana también, no sé qué está pasando, pido mucha paciencia. Es un sábado movido, pero aquí estamos. Te agradecemos su paciencia y nos permite elaborar nuestro enactment ante situaciones estresantes. Gracias. Javier. Cecilia, hola a todos. Se ha vuelto a cortar y me he conectado con... se me ve, ¿no? ¿Y se me oye? Sí. Me he conectado con el teléfono móvil y Claudio ha ido con el otro ordenador a otra sala, a ver si puede conectar internet, porque no sabemos qué problema hay con la conexión hoy. Estamos tan conectados, Javier, que a mí también se me desconectó esto. Felizmente hay más costeadores. Bueno, pues mientras Claudio va llegando... Estoy aquí. Ah, Claudio, estás ya... Bueno, pero Claudio, si te has ido a una super biblioteca para conectarte. Ah, tengo el fondo. Muy bien. Ahí espero que no te falle internet en esa super biblioteca. Vamos a ver. Bueno, tú tienes la presentación también, ¿no? Javier, mientras va ajustando, Claudio a mí me hacía recordar sobre esta sintonía y esta resonancia con los adolescentes, a una intervención individual con una adolescente de 13 años. Cuando recién le estaba conociendo, ella me dijo, ¿sabe qué? Yo no confío. Yo creo que a usted, era la primera vez que le veía, no le va a importar mucho lo que yo hable. ¿Por qué? Porque a usted le paga a mi papá para que me vea. A usted le pagan, como le han pagado a las otras psicólogas y psiquiatras que veía. Bueno, el tiempo ha pasado y ya tenemos una relación buena, pero sí que era una de las primeras veces que en la primera sesión me decía eso un adolescente. Y de ahí ha sido un trabajo paciente el poder generar esta resonancia, y pensaba en ese enactment que mencionabas. A propósito de otras dos adolescentes que veo, y que más bien es al contrario, sus papás me dicen, doctora, ella no sé qué le hace a usted, pero cada vez que entra con usted está llorando. Nosotros de lunes a viernes va bien, pero los sábados con usted llora. Y cuando entra con su psicóloga, también con ella llora. Y tanto así llora con ustedes que hay veces tiene miedo de entrar porque dice, voy a llorar. Y yo le preguntaba, vamos a ponerle María, le digo, dicen tus papás que de lunes a viernes te ven contentos. Es que tengo que actuar, doctora, me dice. Pero con ustedes me siento libre. Con ustedes puedo sentir mi dolor. Y es algo difícil a veces de comprender. Se me ha venido solamente, no sé qué me puedan decir o compartir también los demás asistentes. Gracias. Sí, quizá alguien pueda también hablar de su experiencia, porque yo creo que los profesionales nos enseñan a ser asépticos y el trabajo nuestro, cuando ahora trabajamos con los profesionales, es ayudarles a quitarse esa bata, vosotros llamáis mandil, ¿no? Esa bata blanca séptica y que puedan contagiarse y contagiar sus emociones a los pacientes, a las personas que atienden. No sé si alguien más quiere comentar sobre ello. Mientras tanto, yo trato de recuperar, ¿sí? Si te parece, Javier, vamos a ver un trocito de un vídeo.
¿vale? Y me voy yo para allí contigo. ¿No, Claudio? Trae tu ordenador y tu disco duro. Vale, me voy a esa super biblioteca donde al final, fijaos, Claudio, en esa super biblioteca, y al final lo que os vamos a decir después de leer todos esos libros es que hay que olvidarse de muchas cosas y sintonizar cuál es al final la finalidad de este encuentro. Nos encontramos ahora en un minuto ahí en la biblioteca. Claudio, te dejo. Sí. Bueno, mientras tanto vamos a compartir una de las sesiones que hacemos con adolescentes y sus familias, multifamiliar. Es una sesión de las que hacíamos online, ¿no? Es de febrero de este año, entonces cuando ya estábamos con el tema de la pandemia y nos reuníamos a través del ordenador. Entonces voy a compartir con sonido y vamos a ver, bueno, es un vídeo largo, pero aunque sea 5 minutos. Decidme si se oye me bien. vienen los recuerdos de cosas que me han sucedido, de malas experiencias. Vemos el diálogo, ¿no? que se establece entre padres e hijos, ¿no? En estos mundos que parecen tan diferentes, y en este espacio lo que se busca justamente esa comprensión y lo que decíamos, que nos podamos sentir sentidos en nuestras emociones y en nuestras vivencias. Pero yo creo que también aquí es importante, Claudio, que recordemos que estamos hablando o trabajando no solo con el adolescente, sino también con los padres. Y los padres también no necesitan sentirse sentidos. Sentir que resonamos, que ellos cuando actúan de una manera, aunque nos parezca que es una manera inadecuada, es la que ellos creen que deben actuar porque vienen de un modelo que aprendieron, ¿no? Y que sienten que es lo que les toca hacer. Bueno. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que hemos visto? ¿Continuamos entonces? Voy a volver a compartir entonces. Ya me he trasladado a la biblioteca. Tenemos un poco de ruido, no sé si se oye. Pues estoy por tocarle. Justo el vecino de arriba de aquí de la biblioteca está haciendo taladro. ¿Se oye allí? Sí se oye, pero todo bien. Acá yo tengo un ruido de una avenida al lado, así que estamos para la competencia. Todo bien. Estamos aquí, ¿no? Sí, estábamos aquí hablando del enactment, ¿no? Un momento, voy a compartir. Y como decíamos, si queremos generar un proceso terapéutico en el que haya cambio, el recurso que vamos a poder utilizar los terapeutas es producir esas contratransferencias elaboradas, que es conducir la terapia desde el yo. Pero ojo, conducirla desde el yo no significa hablar de mí, significa hablar desde mí todo el tiempo. Muchos profesionales confunden y creen que como conductores de la terapia tienen que hablar de sus experiencias personales. No es necesario, puede ser útil si nosotros las sabemos abordar, están elaboradas y las queremos compartir. Pero lo que importa es que hablemos desde la emoción que nos suscitan, desde lo que ha generado en mí, porque es una manera de decirle a ese padre o a ese hijo lo que genera en el otro su conducta, ¿no? Cuando vienen los padres, tenemos padres que yo los llamo Munchausen psicológicos por poderes, que vienen diciendo que sus hijos están muy mal y tienen muchos problemas, pero en realidad son padres que están buscando problemas continuamente en sus hijos. Pues es que resulta que ha sacado un 6 en vez de un 10, o que quiere jugar más de 2 horas a los videojuegos. No. Cuando nosotros a ese padre le podemos devolver, bueno, a mí usted me está produciendo agobio, angustia, ¿no? Le va a servir más que cualquier racionalización que podamos darle, ¿no?
siguiendo con ello, bueno, ejemplos de hablar de uno mismo, pues podemos poner cómo los profesionales podemos utilizar frases tipo cuando te escucho me pasa que, yo estoy sintiendo, me ocurre que, me emociona lo que estás diciendo, o me incomoda, o me preocupa, me hace sentir alegría o tristeza, o no le entiendo, no sé qué estás hablando, pero me siento confuso, me confundes, me da rabia, me transmites esto, no entiendo nada de lo que dices, ¿no? No sé si a otros os pasa, si estamos en un grupo o en una familia, pero a mí me está pasando esta emoción cuando oigo hablar a esta persona, ¿no? O paramos a veces la terapia diciendo, un momento, necesito decir que me estoy sintiendo así yo como conductor o como profesional o como persona, que en este caso además tiene el papel de conductor, al escucharte. Son algunos ejemplos. Por eso hablamos de este gráfico, que si queremos ser terapéuticos tenemos que sacar nuestras entrañas, los conductores, ¿no? Nuestro corazón. Y no solo, que tampoco nos vamos a descerebrar, pero no solo el cerebro, ¿no? Esto sería un poco la comparativa que tratamos de traer con este gráfico, que al final sería la diferencia entre hablar con nuestros clientes, hablar con los otros, con respecto a hablar al otro. Ya sé que parecen sutiles diferencias, pero creo o creemos que aquí está realmente el kit de la cuestión. Cuando hablamos con nuestros clientes, compartimos un diálogo igualitario donde la emoción juega partida, esa emoción que, como vemos en las películas, ¿no? Es lo que va a pegar, las razones que vayan a ir saliendo, las comprensiones las van a pegar en nuestras redes neuronales, la emoción va a ser el pegamento, a decirle al otro cómo debe vivir, interpretarle, hipotetizar, que puede ser divertido e interesante, pero al final no es práctico. Y en terapia siempre repetimos que lo importante es que sea práctica y útil, ¿no? No ni buena ni mala. Elizabeth. Gracias por lo que nos están compartiendo, me parece sumamente interesante. Yo tenía una inquietud en el sentido cuando ustedes dicen que pueden hablar de cómo se están sintiendo, yo también estoy de acuerdo, pero ¿no habría en algún momento en que el adolescente podría pensar que estamos actuando como su papá o su mamá o que estamos haciendo una alianza con ellos al expresarnos así? ¿Una alianza con el adolescente o con los papás, ¿no? Según cómo sea la emoción? Con los padres. Pero Elizabeth, la gran diferencia cuando hablamos de lo que sentimos es que no juzgamos. Los padres generalmente juzgan a los hijos y los hijos juzgan a los padres. Creo que en psicología nunca debemos olvidar la circularidad de las relaciones y de la comunicación. No solo hay padres que hacen, sino hijos que también hacen, ¿no? En el sentido inverso. Cuando yo hablo desde mí como profesional, nunca juzgo, porque nunca le digo al chico, eres un mal chico, has pegado a tu padre. No, yo no le juzgo. Para eso están los jueces y nosotros no somos jueces. Somos personas que visitamos a esas que aparecen como unos visitantes en la vida de nuestros pacientes, de las familias, para pensar con ellos y sentir con ellos y ver si en ese pensamiento o reflexión compartida pueden cambiar algo. Si yo le digo, eres un mal hijo porque pegas a tu padre, mereces la cárcel. Mira cómo los estás haciendo sufrir. ¿No? Lo juzgo, le hago reproche. Pero si yo le digo, oye, cuando tus padres me dicen que les has pegado, se me ha puesto la piel de gallina y he sentido un malestar tremendo y una rabia. Yo no me estoy poniendo al lado de nadie, estoy poniendo de mi propio lado, de mi propia emoción. Por tanto, nunca me van a decir, oye, estás con mi hijo, estás con mi padre. No, estoy conmigo, estoy con mi emoción. Yo no os juzgo, no soy quién. Iros al juez luego, al fiscal de menores, si realmente hay una situación delictiva de violencia y lo vais a abordar allí si alguien tiene que irse a la cárcel. Pero aquí estamos sintiendo y pensando juntos para ver si algo puede cambiar, y si algo puede cambiar es dándote cuenta, tomando insight, gracias a mi emoción o a la emoción de otros que están presentes si es un grupo,
de lo que produces en los otros. Porque este chico igual no sabe qué produce, pero cuando está en un grupo con otros adolescentes que le dicen, oye, ¿cómo te has pasado? ¿Cómo le has hecho eso a tu padre? Tú que eras tan enrollado y que te decíamos, pero me estoy enfadando al oírte. Ahí hay una posibilidad de que ese adolescente haga un insight y diga, anda, hasta en mis iguales genero rabia. Hay algo que me pasa a mí, ¿no? Lo que pasa a mí es que estoy tan rabioso que esto es lo que voy generando, ¿no? Luego le vamos a poner palabras a las cosas, obviamente, pero las palabras solo pueden asentarse en un pilar que es el de que haya primero una emoción verbalizada, ¿no? Eso va a ser, como digamos, el pegamento que decía de las nuevas narrativas que aparecen, de las ideas que vamos a poder generar en terapia. Perfecto. Ujú. Por eso poníamos en un curso pasado, y he sacado estas diapositivas, que para ser un buen terapeuta hay que perder un poco la cabeza, ¿no? Un poco cortarnos la cabeza, como a San Juan Bautista, pobre hombre, que también le cortaron la cabeza por hacer lo que pensaba o sentía, ¿no? Pero no ser tan racional o no solo racional y empezar a trabajar con todos los sentidos. Nuestro cuerpo comunica emociones, mi sonrisa, incluso mi emoción en los ojos, mi movimiento, ¿no? En la sala, mi gesto de... Pero está comunicando, está haciendo un enactment, una contratransferencia elaborada continuamente. Esto es lo que aplicamos al final en lo que nosotros llamamos la terapia interfamiliar, que no tenemos mucho tiempo, pero al final la terapia interfamiliar es la respuesta a la pregunta de la cebolla que decimos nosotros, ¿no? Claudio y yo nos preguntábamos cómo podíamos integrar las capas de la cebolla que constituyen nuestra mente en una sola intervención terapéutica, ¿no? ¿Cómo aunar en una? Podrías decirle al Señor, si te asomas a la ventana, ver cómo intervenir sobre esa complejidad del ser humano que incluya el abordaje de nuestro cliente o paciente, el de su familia y también el marco social que lo envuelve. Y eso es lo que nos da, nosotros hemos encontrado un modelo que nos da una respuesta que nos sirve, que es el de, obviamente, lo que estamos aquí reunidos, el trabajar en una red de personas, una conexión entre personas, a través de grupos en los que se reúnen, la posibilidad de reunirse varias familias, como el CTI, que es nuestro centro de trabajo y de formación, ¿no? Donde hemos pasado de la terapia individual y de la terapia con la familia, también además, porque esto lo seguimos haciendo, a trabajar con las familias para que hagan terapia entre ellas, ¿no? Es lo que se llama la terapia multifamiliar, o nosotros llamamos interfamiliar, para darle ese sentido de que las familias se conectan, se relacionan entre ellas, ¿no? Digamos que en un gradiente de complejidad sería la complejidad máxima que envuelve digamos, a los otros contextos terapéuticos, el individual, el familiar y el grupal, ¿no? Donde hay mecanismos que tienen que ver con la terapia individual y familiar, pero hay un engranaje grupal que hace que se vayan generando estos procesos en el individuo y en las familias. Y donde los dos pilares, como hemos dicho antes, siguen siendo trabajar sobre nuestros vínculos, vincularnos con nuestros pacientes en el grupo y generar diálogos sobre cómo nos vinculamos con los integrantes de esos grupos, que es lo que habéis visto. No voy a entrar porque si no nos daría tiempo en esta diapositiva, pero donde generamos, la idea es que generamos diálogos a todos los niveles, diálogos dentro del individuo, entre los miembros de las familias que asisten, entre las distintas familias y en el conjunto global de todas las familias, que es un diálogo social. Yo resumiría lo que estamos hablando y con esto acabamos, en que lo que generamos al final es una nueva propuesta de psicoeducación, ¿no? Donde, como decía Peter Laquer, lo que tratamos de hacer los profesionales es enseñar a las familias a que se ayuden a sí mismas, a que sean ellas las protagonistas, ¿no? Es una propuesta en la que los profesionales ya no imponemos las respuestas, sino que asistimos a las familias para que vayan explorando juntas y que investiguen por su cuenta,
tratando de convertir la comunicación difusa y poco definida, los juicios que decíamos, ¿no?, con Elizabeth, en una forma de comunicación transparente, respetuosa y clara, hablando cada uno desde nosotros, ¿no?, desde esas emociones que nos suscita el otro, donde abordamos temas de autonomía, dependencia, culpa, responsabilidad, y donde la culpa obviamente forma parte del diálogo porque es un tabú a veces en terapia y nosotros hablamos directamente de la culpa. No voy a entrar mucho más en esto, pero al final lo que estamos haciendo, generando grupos interfamiliares como el que ponía Claudio, donde los profesionales trabajamos en este diálogo igualitario, es una forma de salud mental comunitaria, puesto aquí psiquiatría, pero salud mental comunitaria, que pasa de ser no la tradicional de generar solo recursos profesionales en la comunidad y donde los profesionales siguen siendo responsables de la intervención, sino a intervenciones comunitarias donde sea la propia comunidad, el grupo en este caso multifamiliar, los que son los coautores del proceso terapéutico, donde las personas que intervienen generan entre ellos sus propias narrativas, ¿no?, y nosotros los asistimos en ello. Bueno, muy rápido, porque no quería que se nos fuera el tiempo, Cecilia, pero porque no sé a qué hora acabamos, pero por generar un poco de diálogo y pensar juntos, ¿no?, que es un poco lo que puede darnos más ideas. No sé si alguien querría... Javier, yo tenía, como ustedes nos decían, empezaron este año en la pandemia trabajando con grupos multifamiliares dirigidos a los adolescentes y sus familias vía online. Y ahora, si no me equivoco, están con estas mismas familias de forma presencial. Acá en Perú, como les comentaba a inicios, aún seguimos en la modalidad online, tanto a nivel de institutos, en el Instituto Nacional, que por acá veo varios compañeros y me encanta que estén acá, como en otros centros hospitalarios, comunitarios y también de forma privada. Y hay algunos retos cuando los adolescentes a veces se distraen o bajan la cámara, apagan, o entra la mamá y dice, mi hijo está calado, pero no va a presentarse en la cámara, o está jalando el hijo a la mamá para que no participe. Y quería preguntarles cuál ha sido su experiencia en este pasar de la virtualidad a lo presencial. Nosotros todavía seguimos en la virtualidad. Sí, a nosotros nos sorprendió mucho cuando vimos algunas grabaciones de los grupos que se estaban haciendo en Perú, que generalmente muchas veces los adolescentes o también los adultos no conectaban sus cámaras y no se mostraban en la terapia. Y nosotros dijimos que esto nos parecía que obstaculizaba la terapia, ¿no? La terapia online tiene la peculiaridad de que podemos escondernos tras la pantalla, apagarla, ¿no?, y poner simplemente nuestro nombre o una foto. Si queremos generar una terapia que funcione, tiene que haber mucha seguridad, como hemos dicho. La terapia parte de generar por fin un espacio donde la persona se va a sentir segura, no juzgada, escuchada, respondida, importante y que alguien cree en él, ¿no? Por tanto, en la terapia online nosotros siempre hemos apostado porque quien participe de forma completa, con su imagen, en directo. Si no, no los dejábamos participar. Les decíamos que esto generaba mucha inseguridad y paranoidizaba al grupo, ¿no? Para nosotros la terapia online obviamente perdió parte del poder de lo corporal que tiene la presencial, pero sirvió durante el tiempo que aquí duró el confinamiento para seguir en contacto con nuestros adolescentes y con sus familias y generando grupos. Por eso estamos agradecidos a los medios online. Nosotros desde el mes de junio que ya podemos trabajar en grupos presenciales. Y no sé para ti, Claudio, pero para mí ha sido volver a disfrutar mucho más. Es todo mucho más espontáneo, más completo, ¿no? Es más fluido. Sí, de todas formas nos sorprendió que en el
grupo online, sí que se podía alcanzar un nivel de intimidad muy importante. Todo tiene sus ventajas y la gran desventaja, como decías, del online es, ¿no?, que nos falta esa corporalidad. Pero podemos ver a las familias directamente, ¿no?, en cada pantalla, mirarlos a los ojos y cuidar todo esto, ¿no? También, por ejemplo, eran cosas que nos surgían con el grupo online, que íbamos viendo y aprendiendo. Decíamos, hablarlo todo en voz alta, no, por ejemplo, no uséis el chat, ¿no?, para que no haya conversaciones paralelas, igual que en un grupo presencial. Decimos, no hablad en voz baja entre vosotros. Hay cosas que se tienen que adaptar para el grupo online para que pueda surgir ese espacio de diálogo y de confianza. De todas maneras, yo reivindico que lo importante no es tanto ser online o presencial, como que sepamos generar esa sintonía con nuestros clientes, esa resonancia. Y se puede conseguir online, ¿no? Hay gente que se enamora online, ¿no?, y conocen a personas online. Pero es cierto que hasta que no las ves en directo y las tocas, pues no sabes si eso va a progresar, ¿no? Bueno, algunos hasta se han casado sin conocerse físicamente. Yo creo que el online es, dentro de la dificultad, un mal menor. Y lo que va a facilitar, lo digo también porque cuando la pandemia remita, ¿no? Aquí en España ahora, le decía a Cecilia antes de empezar, que ya estamos trabajando de forma normalizada, todo presencial hace bastante tiempo, con grupos ya de 35, 40 personas. Y es como que ya no lo vivimos de esta manera, pero queremos seguir manteniendo grupos online porque es la posibilidad de personas que viven fuera o que tienen dificultad para desplazarse de acceder al grupo. Entonces, creemos que el grupo online ha venido para quedarse también. Sobre todo, imaginaos vosotros que trabajaréis con personas que igual en sus pueblos no tienen acceso a profesionales de la salud mental, por ejemplo, y que pueden conectarse a un profesional o a un grupo a través de este método online. Si sabemos generar resonancia, y esto es algo que se debe entrenar, el online es el mal menor y sigamos con él. Gisela Vargas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar la organización de este evento, que ha sido muy, pero muy valioso, muy enriquecedor. Y quería comentar justamente por el hecho de la cámara, ¿no? En Perú, les comento un poco, tanto para adultos y en medios de educación como de interacción, tenemos un porcentaje que mantiene la cámara apagada, ¿no? Y bueno, pero cuando estamos en un contexto de terapia, sí, lo ideal es que la cámara esté prendida. Yo últimamente durante la pandemia he estado trabajando por teleinterconsultas, justamente a lugares remotos de nuestro país, a capitales de departamento donde no hay psiquiatra. Y realmente ha sido una experiencia muy valiosa porque he podido interactuar con personas que necesitaban apoyo psicoterapéutico y también farmacológico a través de la cámara. Pero quiero resaltar el hecho de algo que nos sucede a los niños y adolescentes, que no tenemos la oportunidad siempre en el consultorio de tener a toda la familia presente, cosa que a través de la cámara es más fácil, sobre todo tener acceso a papá. Generalmente quien trae a la consulta al niño y al adolescente es la mamá, pero la cámara, la tecnología nos ayuda a ingresar al hogar donde puede estar también presente el papá y conocer su perspectiva e involucrarlo en el tratamiento, y también tener acceso a contactar con los hermanos, es decir, con toda la familia. Entonces yo creo que esa es una ventaja que tenemos desde ese punto de vista, y también coincido en que esta conexión a través de la virtualidad ha venido para quedarse, pero mirándolo desde el punto de vista de ventaja de tener acceso nosotros a más personas de la familia, pero también que aquellas personas que viven distantes de un lugar especializado también puedan tener acceso a profesionales del equipo que trabajan en salud mental. Claro que sí, totalmente. Quería, Milagros. Sí, bueno, primero agradecerles, Javier, Claudio,
por siempre estar con nosotros, apoyando. Buenas noches para ustedes, nosotros estamos todavía de tarde. Una preocupación que tengo es, nosotros seguimos todavía en teleconsultas. Sin embargo, lo que hemos observado ahora es que estamos teniendo varios adolescentes que se quedan solos en casa, porque ya los padres están saliendo. Algunos de ellos incluso son hijos de madre soltera, y entonces son chicos que realmente cuando uno los llama por teleconsulta, o sea, necesitan un apoyo psicoterapéutico. Lamentablemente son tan pocos profesionales también que el tema de que sea una terapia individual no es muy factible. Entonces, dado de que la interfamiliar es un trabajo en redes y temporalmente, llamémoslo así, la mamá tiene dificultad para conectarse, yo estaba pensando, podríamos hacer ingresar a estos chicos que están solos a un espacio interfamiliar donde es muy variable, ¿ah? O sea, no es que todos vayan con un papá o una mamá. Hay algunos que pueden ir con toda su familia y otros que están yendo con una hermana, por ejemplo. Entonces, en la experiencia que ustedes tienen del manejo con adolescentes, yo diría, sería apropiado eso porque sería un espacio social donde se sintieran acogidos, pero de pronto también el hecho de seguir viendo, porque muchos de ellos dicen, o sea, todo el mundo tiene un papá o una mamá que van a terapia y yo siempre estoy solo o sola, entonces quería sus comentarios. Gracias. Claro, yo creo que lo que el grupo multifamiliar es una representación de la sociedad, en pequeña escala, obviamente. Y lo que nos pone en evidencia es cuál es nuestra realidad social cuando estamos en el grupo. Cuando alguien está en el grupo siempre solo, su realidad social es que generalmente, por las circunstancias que sean, los padres no pueden estar con él, pero no están en el grupo y seguramente tampoco están en casa. Por tanto, yo recuerdo que cuando empezábamos a trabajar en grupos multifamiliares, muchos nos decían, no, van a sufrir mucho algunos niños que sus padres no van a venir y se van a quedar con la sensación de que son diferentes. Yo le decía, pero menos mal que hay un lugar donde van a poder hablar de cómo se sienten, porque están solos. ¿Qué quieres? ¿Seguir tapándole? ¿La terapia es tapar o la terapia es destapar y cuidar y conseguir pensar con el otro y acompañarle en el dolor que le supone el duelo de no contar con esos padres? ¿No? Eso por un lado. Y por otro, en el grupo multifamiliar, como es un espacio abierto a todo el mundo, yo puedo acudir a terapia con quien quiero, que esa sería un poco la idea del grupo multifamiliar. Puedo acudir con mi madre si está, pero también puedo acudir con mi amiga, con mi vecina o yo solo, ¿no? Con mi maestro. Pero todos encontramos en el grupo a alguien que representa a otras personas que son para nosotros vincularmente significativas. Es decir, siempre vamos a encontrar a alguien, ella es como mi madre. Mi madre no viene porque trabaja, pero me habla igual que esa madre. O me ignora igual que esa madre ignora a su hijo. O al final vamos a poder abordar, aunque no esté nuestra madre, a nuestra madre, nuestro padre o nuestro hijo, a través de los otros padres o hijos presentes en el grupo. Por tanto, ambas funciones las vamos a hacer. Y sí, obviamente, cuando alguien está solo, pues menos mal que tiene un lugar donde le podemos recoger y acompañar. Javier, había una pregunta en el chat de Fernando que decía cómo emergerá el yo para tener una relación en la terapia. Es lo que no está completa. Fernando, ¿por qué no nos lo preguntas? Porque es muy teórica tu pregunta. Y aquí como estamos, Claudio y yo hace tiempo que dejamos, que cómo decir, somos muy simples y no entendemos casi nada, y es lo que le decimos a los pacientes también. No me cuentes teorías, dime lo que te pasa. Fernando, dínoslo, ¿qué significa esto de la unidad del yo? ¿Estás por ahí, Fernando? Porque no sabemos muy bien a qué hace referencia.
Creo que no... Puede ser que ya no esté conectado porque lo estoy buscando Vale. en las pantallas y no lo veo. No sé muy bien a qué se refiere Fernando, pero nos sirve un poco irrisoriamente para... Yo no sé lo que es la unidad del yo, pero sé lo que es la integración. Cada vez en psicología se habla más de integrar, ¿no? Cuando yo por fin he podido integrar en cualquier terreno de la vida, si soy vendedor de pisos, lo que significa la compra, la venta, el sector inmobiliario, la economía del país, cuando integro todo eso me puedo convertir en un buen vendedor, ¿no?, de pisos. Pero tengo que integrar muchos componentes más allá de este piso que compro y vendo. ¿Cuál es la situación social que envuelve? Si va a bajar el dólar o va a subir o el petróleo. Pues lo mismo va a pasar en terapia. ¿Cómo puedo integrar todos los componentes que determinan cómo somos los seres humanos, incluidos nosotros, ¿no? Y yo creo que lo que estamos trabajando en este espacio grupal es la integración. No sé si es la unidad, pero es la integración, ¿no? El cómo los componentes sociales, familiares, individuales, podemos integrarlos en ese espacio y entender que el que haya una situación política conflictiva, una pandemia, más una madre represiva, más un padre alcohólico, más un yo que se cultivó en un cierto abandono, lo puedo integrar en entender que ahora tenga una crisis psicótica o de ansiedad o lo que me esté ocurriendo, ¿no? Por tanto, nuestra lucha en terapia es conseguir integrar y no continuar desintegrando a las personas, porque vienen ya muy desintegradas, ¿no?, de ser abordadas de forma parcializada, solo en parte de lo que son como personas. También el terapeuta se integra. Yo creo que cuando un terapeuta trabaja en un contexto igualitario y de diálogo y vinculándose con las personas, integra también sus aspectos personales. Creo que un terapeuta que no cambia en un proceso de terapia algo suyo, no está ayudándole a cambiar nada a su cliente. Y esto que ya ha recogido de psicoanalistas como Ferenczi, de principio mitad de siglo, es lo que nosotros experimentamos. Siempre que cambiamos algo, aunque sea una emoción, un cuestionamiento de nosotros mismos como profesionales, integramos cosas que no estaban integradas en nosotros, es que está habiendo un proceso de terapia. Si yo cambio, mi cliente cambia, ¿no? Está cambiando conmigo, porque a mí me están pasando cosas y a él seguramente también. No sé si responderemos a Fernando, pero yo cambiaría unidad por integrar, por integración. Igual este video luego se va a colgar en la página de la APP, entonces van a poder verlo y Fernando espero que encuentre su respuesta. Gracias, Javier y Claudio. ¿Alguien más iba a hablar? María Zaire. Puedo leer la pregunta, pero también María, si gustas, tú la puedes decir o explicar más. Cumplo con mi función, la leo, pero tú también puedes hablar. ¿Qué criterios toman en cuenta para convocar a las familias? Por ejemplo, si tienen que tener las mismas dificultades. Nuestra respuesta es que nosotros, el único criterio es que demanden ayuda. No hay más criterio. Cada familia puede venir con una realidad y con una situación muy diferente. Y aunque no lo hagan, quiero decir, aunque vengan, porque trabajamos en una unidad específica, por ejemplo, de autismo o de personas con primeros episodios psicóticos, al final los miembros de la familia que vienen tienen realidades también diferentes que van a ser abordadas, desde el alcoholismo de uno de los miembros hasta el duelo de otro, ¿no? La heterogeneidad en el grupo para nosotros es riqueza y para nosotros también es romper guetos sintomáticos. Por tanto, aunque no siempre tenemos esa posibilidad en la institución, porque nuestras instituciones suelen estar referidas a una tipología de síntomas de los pacientes, a nosotros nos gusta mucho la heterogeneidad, la riqueza, y lo importante es que no excluimos a nadie en el grupo. Y cuanto más diferencia, pues más posibilidades de integrar nuevas posibilidades, nuevas narrativas y, por tanto, encontrar nuevas soluciones y alternativas. Javier, a propósito de lo que mencionas sobre los criterios para poder aceptar o no en el multifamiliar, yo recuerdo lo que siempre decían ustedes, que es que no hay nadie excluido, o sea, es un lugar para todos, ¿no? Una terapia multifamiliar. Y yo tenía una duda, porque justo en
hemos abierto también el centro donde trabajo, también tenemos un grupo virtual ahora para adolescentes, pero más de uno me ha dicho, doctora, el otro tiene muchos problemas más que yo. Como algunos me han dicho, me siento mejor de no sufrir tanto, y otros me han dicho, ¿cómo yo voy a aprender de alguien que ha sufrido más que yo? Entonces hay también esas dudas, ¿no? Y uno le va explicando, pero no sé si ustedes han tenido esas interrogantes, porque hay veces o creen que porque su dolor es poco, no pueden aprender de los que sufren más, o viceversa, ¿no? Como que, Claro. mi dolor es chiquito y ya no tengo que entrar, entonces ya no tengo que renovar el mes, doctora. Me dice, porque yo sufro poquito, Paquito sufre más que yo. Entonces, Ya, sí, estos son comentarios habituales y lo que dice Cecilia, quien está excluido de un grupo de terapia está excluido del mundo, ¿no? Porque si el grupo multifamiliar es una representación social, no permitirle a alguien entrar es decirle tú no mereces estar en la sociedad. Las dudas máximas entre profesionales surgen con la inclusión de los niños, ¿no? Los niños en un grupo multifamiliar donde se habla de violencia, se habla de bueno, de muchos temas que algunas personas pueden considerar que son para mayores de edad. Sin embargo, nosotros hemos dedicado un capítulo en un libro que ahora escribimos justo a los niños en terapia porque nos parece que son fundamentales, que los niños si el grupo multifamiliar es un espacio psicoeducativo por excelencia, el lugar pedagógico donde lo construimos entre todos, pues un niño tiene mucho que aprender. Si se habla de violación o de abuso sexual, ya sabe que hay esto en el mundo y lo va a ver reflejado en alguien. Y cuando alguien hable de esto me lo hacía mi abuelo, él cuando se acerque a su abuelo va a estar protegido porque ha podido escucharlo, ¿no? Entonces para nosotros es fundamental que el niño esté presente en el grupo multifamiliar, participe, escuche y aprenda para protegerse, ¿no? Y además los niños traen mucho aire fresco a los grupos. Creo que a veces nos dan alternativas y soluciones que los adultos no tenemos. A mí al menos me ha pasado muchas veces en grupos y mucha gente en los grupos dice es que ese niño o ese adolescente me enseñó lo que ningún profesional me habíais enseñado, ¿no? Con su experiencia y su forma de ver la vida. Claro, hablábamos recién de la heterogeneidad en cuanto a la problemática, pero también esa heterogeneidad generacional nos da mucha claridad en el grupo. Que pueda haber niños, adolescentes, padres, abuelos. Y luego también con lo que dice Cecilia, ojo a que nosotros también creemos que la terapia muchas veces hay que tener cuidado. Mucha gente acude a terapia a fagocitar, no sé si se entiende el término, pero como a parasitar la terapia, ¿no? Acude a terapia para recabar energía, porque lo que me pasa a mí es lo peor del mundo y yo soy lo que más dramas sufre, ¿no? Y además en un grupo pueden acabar como llenándolo todo, ¿no? Con su necesidad de dramatismo o victimización. Ahí es donde tenemos que aprender mucho a cómo se conduce la terapia. También nos puede pasar el individual, ¿no? Que venga alguien simplemente a dejar sus miserias, pero no a querer cambiar nada, ¿no? Y a culparnos luego nosotros de que no cambia nada en sus vidas. Ahí es donde, lo digo por esa opinión de a ella le pasa todo lo malo, y digo, ojo, porque esta persona que le pasa todo lo malo muchas veces está utilizando el grupo de una manera, pues, como para darle gusto a su victimización, y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. Para nosotros, la victimización, el sentirse víctimas, es una de las grandes enfermedades psicológicas y que más daño hacen, no a la víctima, sino a las personas que viven con estas personas que van de víctimas en el mundo, especialmente a los hijos de las víctimas. Porque todo lo que les pasa a ellas tienen culpa a los demás, incluidos los hijos por haber nacido, ¿no? Ay, yo por tu nacer. Entonces, ojo con esto de las diferencias, porque lo que nos pasa a cada uno es lo más grave que nos puede pasar, y si no, ¿qué hago en el mundo si hay en África hay muerte de hambre y en Siria se mueren con la guerra? Formamos parte de la sociedad y todos tenemos cabida en ese grupo que es un trocito de la sociedad. Bueno, una más, no sé si en el chat y ya. Sí, claro. Acá dice en el chat, Gretel
Paz, que en realidad ha tenido varios comentarios, no sé si quiere hacerlo en voz alta, dice, son los famosos riesgos que se tienen que trabajar en cada grupo, menciona. Claro, te estarás refiriendo, Gretel, a las personas que se han llamado se han definido como lo antigrupal, ¿no? Las personas que vienen al grupo para parasitar y sacar su energía, ¿no? Pero también a terapia individual, no solo en el grupo. Y manejar eso siempre es bastante complejo. Hay que ser valientes para ser terapeutas, para decirle al otro lo que no quiere escuchar, y lo vamos a hacer sin juicios, pero desde la emoción. Oiga, usted me hace sentir que viene aquí, pero que le importamos nada a los demás, solo le importa lo suyo, ¿no? Y a mí me hace sentir al final muy incómodo. No sé si otros en el grupo sentís igual. Hay que aprender a manejar estas situaciones porque si no los grupos, y lo vemos mucho cuando supervisamos grupos, son casi conducidos por personas victimistas y dramatizadoras, que es un rasgo de su personalidad, que vienen al grupo para que le ayudemos con ello, no para que le demos rienda suelta, precisamente, ¿no? Y ahí está nuestra labor como terapeutas. Berta, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, discúlpenme que no abro la cámara, estoy acá con un bebé que es muy ruidoso. Gretel, pensábamos que ibas a decir algo más. Sí, miren, quien habla es terapeuta de familia y pareja en el Hospital Herminio Valdizán, en el Departamento Justo de Familia, ¿no? Y trabajamos mucho estos temas muy interesantes y comparto estas ideas, ¿no? Lo que están ustedes, pues, refiriendo. Como experiencia, trabajar con adolescentes es tratar del trabajo que hacemos, es entender, validar esas emociones, esos sentimientos, ese sentir que ellos tienen, ¿no? Desde, no sé, pues desde el problema que han tenido, pero el terapeuta, trabajando en forma individual, en la familia, en grupo, yo creo que tenemos que empezar a escucharlo. ¿Qué nos quiere decir? Porque si no trabajamos desde un segundo orden, podemos mezclar también, ¿no? Estoy escuchando que es de parte de psicoeducativo. Interesante porque esas posturas hacen de que el terapeuta tiene que conducir, ¿no? Hacia dónde estamos nosotros como terapeutas teniendo un objetivo de esa sesión, ¿no? Nosotros hacemos terapia multifamiliar con las personas que vienen derivados en un contexto obligado, derivados por un juez, por violencia familiar. Son adultos, es cierto, no son adolescentes, sin embargo, no se quita la posibilidad de que ellos en ese espacio comenten su sentir, cómo se sienten frente a, y cómo ellos permiten ese espacio, ayuda a que vean, a que tengan una visión diferente de cómo vinieron. El objetivo de cada taller es eso, porque si van a ir de repente con lo mismo, más de lo mismo, y quizás decimos los terapeutas sistémicos, estamos de repente haciendo una intervención lineal, ¿no? Lineal. Entonces, yo eso quería compartir esta experiencia y también me estoy enriqueciendo mucho de los aportes de ustedes que son ya maestros en esto y de las personas que están en este día, esta tarde, en este taller. Muchas gracias más bien por escucharme, por este espacio. Sí, Gretel. Cuando nosotros decimos psicoeducativos, volvemos a decir, no hablamos de la psicoeducación tradicional donde el terapeuta, el profesional, le enseña al otro cómo debe vivir. En nuestro caso es promover que las familias, los asistentes, compartan y busquen con los otros nuevas alternativas a su forma de vivir. Nosotros venimos también de la terapia sistémica, obviamente, inicialmente, pero no trabajamos tanto con hipótesis y trabajamos mucho con un contexto mucho más espontáneo, ¿no? No tenemos temas en los grupos concretos, o sí hay un monotema que es hablar de cómo nos relacionamos con los otros y de dónde viene esto, ¿no? Desde ese punto de vista podría ser una hipótesis encubierta, pero al final el monotema es descubrir que las personas conecten con la emoción y descubrir de dónde procede la emoción. Recordemos que detrás de todo, que detrás de toda
situación humana hay un aspecto relacional o vincular, ¿no? El cómo Así me es. relaciono con los otros genera mi Ajá. malestar. Cómo me relacioné en la infancia y cómo me sigo relacionando hoy como un poco consecuencia de nuestros vínculos primarios. Y cómo eso puede cambiar y en el aquí y ahora del grupo lo podemos experimentar. Cómo me comunico ahora con mi terapeuta, pero también con mis coterapeutas naturales, que van a ser el grupo, el resto de participantes en el grupo. Al final, yo creo que la meta es reconocer y entender que todo nuestro malestar tiene que ver con cómo es nuestro mundo relacional, cómo nos relacionamos y cómo podemos generar nuevas maneras de relación en ese mundo relacional. Obviamente, sí, yo creo que la psicología es mucho más sencilla de lo que parece, ¿no? Así es. Como decimos, es A más B, ¿no? ¿Qué ha ocurrido de forma muchas veces tan sutil que no lo he podido ver para sentirme ahora tan solo, tan desolado, tan angustiado? ¿Y cómo puedo generar nuevas relaciones donde deje de sentirme así, ¿no? Y cómo el grupo puede ser un laboratorio experimental donde conseguirlo, ¿no? Con la ayuda de los coterapeutas naturales. Nosotros nos gusta decir que trabajamos con el equipo más experto del mundo porque no estudiaron nada, pero lo vivieron todo, ¿no? Exacto. Y Mira, eso es el sí, equipo reflexivo de la terapia sistémica, Gretel. Sí. Y claro, qué Cecilia, que veo que interesante. tenemos que acabar. Sí, y tenemos que antes acabar. Gracias. Andrés ha levantado se la mano lanza. y estaba Berta también, y con eso ya creo que estamos despidiéndonos, gracias. A ver, Sí, Andrés. buenas tardes. Sí. Bueno, es de lo de casa, un poco de bulla, Salud Mental Comunitario de Perú. Una consulta, quería ver qué tal la experiencia que tienen ustedes. Generalmente he trabajado ya más de 3 años y medio en mental comunitario y vemos que muchas veces los adolescentes valorizan mucho a los padres. Bueno, con muchas razones, los padres hacen con los hijos. En una ocasión hicimos unos talleres con padres y adolescentes aparte. El segundo paso sería unirlos según su experiencia de ustedes para que pueda tener este vínculo, o es lo ideal como ustedes lo han manifestado, que se trabaje en No, familia. Andrés, el vínculo lo tienen ya en su casa, aunque sea un vínculo muchas veces no satisfactorio o un vínculo que produce más insatisfacción y dolor que bienestar. Los grupos separados, padres e hijos, pueden tener su interés, pero únicamente si el grupo de padres se dedica a abordar temas de conyugalidad, donde los hijos ojalá no pinten nada y empiecen a quedar al margen de la conyugalidad. Pero para trabajar temas de parentalidad y para ver los conflictos que pasan entre padres e hijos, va a ser mucho más útil que puedas reunirlos en un mismo espacio. Porque en el aquí y ahora del grupo van a aparecer los conflictos relacionales. Oye, papá, tú me estás diciendo que yo he pegado a un compañero en el colegio y me han expulsado. Pero es que tú también me pegas en casa. En el aquí y ahora va a aparecer. El padre solas no te lo va a contar jamás en su grupo. Pero aquí y ahora vas a ver además como el padre le hace así con la mano, calla. Y en el aquí y ahora se va a mostrar cómo es la relación y el vínculo entre ese padre y ese hijo. Por eso la riqueza de unir a padres e hijos es lo natural. Hemos trabajado muy artificialmente en contextos de salud, separando a padres e hijos porque nos daba miedo los profesionales no saber cómo abordar esos conflictos que iban a aparecer en el aquí y ahora, vuelvo a decir. Pero es que es el aquí y ahora donde se pueden abordar. Por tanto, cuando lo vemos en el grupo, cuando interactúan, cuando aparecen de forma espontánea, es cuando es esa gran riqueza que trae el conflicto vivido y donde podemos pensarlo juntos. Así que, Andrés, adelante, hay que unirlos, van a surgir conflictos, vas a tener que aprender a conducirlos, a reconducirlos, pero te va a ayudar el grupo porque el resto de participantes van a ser coterapeutas naturales. Pero tú eres el gestor de que eso tenga sentido y no se convierta en un lugar anárquico, de batalla, de juicios, de peleas, que no produzca nada. Por eso hay que aprender a conducir. Y por eso nosotros reivindicamos mucho la formación en terapia, porque es como ponerle a alguien a conducir un autobús sin nunca ha llevado ni siquiera un coche, ¿no? Hay que supervisarse como mínimo, introducirse en, pues si uno no puede hacer una formación más reglada, al menos lecturas y saber lo que significa un grupo de familias donde todos estamos invitados y donde todo puede ocurrir, a diferencia de un grupo paralelo, donde como no todos estamos invitados, no se van a producir muchas cosas, ¿no? Tú imagínate, Andrés, que un grupo de chicos y chicas
salen por su lado y pasan pocas cosas, pero sí, pueden pasar, ¿no? Pero si se juntan, uy, ahí aparece de todo, ¿no? Hasta puede ser que sorpresas al día siguiente. ¿Por qué? Porque hemos puesto en conexión a todos los elementos. Pues aquí, en un grupo de terapia, vas a encontrarte una riqueza sorprendente y sobre todo te vas a sentir éticamente más seguro porque no vas a estar escuchando cómo hablan de alguien que no está invitado a estar presente. Y es muy incómodo cuando alguien habla a las espaldas de otro. Yo no sé si éticamente incluso es cuestionable. Así que Andrés, a ver, adelante y a ver cómo... Muchas gracias. Genial. Lo que surge ahí. Berta, nos vamos. Ustedes a cenar, Claudio, Javier, y nosotros a almorzar. Berta, ibas a participar. Y gracias a los dos, gracias Javier, gracias Claudia por compartirnos siempre todas sus experiencias. Bueno, yo les quería compartir también a razón de lo que estaban comentando de la virtualidad, el tema de que a veces puede servirnos en el punto de los chicos a poderse expresar, es algo que habíamos comentado en una conducción, en donde una de nuestras usuarias pudo expresarle al papá lo que nunca le pudo haber dicho, por el hecho de que pensaba, hasta estaba con la cámara apagada por un momento, porque sí, nosotros tenemos también eso de que tienen que estar con la cámara prendida, pero en esto de que estaba con la cámara apagada dijo, puedo expresarlo, ¿no? Y dijo todo lo que sentía, y cuando el papá la escuchó, el papá se pudo dar cuenta de diversas situaciones que él no se había percatado, ¿no? Y a veces es como difícil poder, de repente, de manera presencial, poder decir todo lo que estamos sintiendo, pensando, y cómo le pudo ayudar el grupo y la virtualidad, ¿no? El sentirse segura de poder decirlo, ¿no? Que eso me pareció a mí valioso, y también se lo hicimos notar, y creo que eso fue valioso para ella y para su familia. Y es algo que también nos ha dejado la virtualidad. Solo ese comentario y agradecerle siempre su colaboración. Gracias, Berta. A ti, Berta. Gracias a todos. Y fijaos que, como dices, esa virtualidad nos conecta hoy y podemos seguir pensando juntos y sintonizando como terapeutas en que hay formas más humanas y cercanas de tratar a las personas que además nos hacen felices, porque cuando la terapia la trabajamos desde ese lugar, la disfrutamos, no nos aburrimos, no tenemos que saber mucho o no tenemos que saber casi nada, solo ser técnicos en generar diálogo. Y eso es divertido incluso y gratificante. Cecilia, muchas gracias por invitarnos, pero creo Javier, que se nos va... Sí, se nos va. Quería rápidamente pedir a la doctora Elizabeth, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Peruana, si puede hacer el cierre con ustedes y el agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias a los expositores Claudio y Javier. Ha sido verdaderamente mañana muy gratificante poder intercambiar estas ideas, trabajos similares y también un poco diferentes. Nos enriquecemos nosotros. Creo que estas experiencias son buenas gracias al capítulo de Psiquiatría en Niños y Adolescentes, en la coordinación de la doctora Cecilia, siempre disponible con todo su equipo. Gracias y estaremos viéndonos en otro momento y muchísimas gracias. Gracias a todos. No sé si quieren tomarse una fotito. Recuerdo los que puedan prender su cámara, nos vamos a tomar una foto y muy agradecidos por estar acá. Como siempre, Javier, Claudio, gracias totales desde Perú. Seguiremos formándonos, seguiremos al tanto de todo de lo que la virtualidad también nos ha permitido tomar con ustedes una formación, pero queremos más formación porque esto no acaba, como dices, con solo una. Estamos dispuestos a seguir aprendiendo desde la humildad y sobre todo los unos a los otros. Hay preguntas sin resolver, pero agradecemos la comprensión del tiempo y bueno, gracias por prender las cámaras. Vamos a tomar una fotito a la cuenta de 3. 1, 2, a ver, ahí vienen, para el 3 están prendiendo varios, gracias, están ahí. Las Estamos cámaras. 38 pantallas, personas más quizás. Un abrazo, 1, 2, 3. Gracias. Abrazos hasta España. Y anímense a venir otra vez a Perú, pronto. Oye, ahora que ya se están abriendo las fronteras, lo deseamos intensamente, más allá de la virtualidad, estar presencialmente. Nos quedamos con la idea, mira, decía Jung una frase así, Claudio, era que conozca todas las teorías y todas las técnicas, pero a la hora de estar en terapia con un ser humano, utilice su alma, ¿no? O toque el alma, algo así. Esto es lo que nosotros queremos trasladar. Aunque hayamos leído todos estos libros que veis aquí detrás de nosotros,
al final nos quedamos con tocar el alma de los otros, que se puede hacer virtualmente también, sintonizar con los otros, ¿no? Para decirle lo que nos hacen sentir, que a veces es muy incómodo para el otro, pero siempre puede llevarle a una nueva forma de dirigirse en el mundo. Gracias y nos vemos muy pronto en Perú o en las ondas. O en España, que también estáis invitados. Buen almuerzo. Buenas tardes. Gracias. Buena cena. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense.